¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, vamos a arrancar con la celebración del Día Nacional de la Ovicultura, evento que tiene lugar el domingo próximo. Y vamos a conversar sobre esto con José Chediak, es el titular de la firma Solfruit, líder en aceite de oliva en la Argentina, con su marca Oliovita, pero con un enorme desarrollo que se diversifica, no es solo aceite de oliva y olivicultura en general, sino que también está incursionando en pistachos y otros proyectos que tienen que ver con alimentos en distintos lugares, en distintas economías regionales del país. Muy interesante lo que podemos conversar con José Chediak. Hablaremos luego con Luis Ubizarreta de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y de la Cámara de Puertos Privados por dos cuestiones que también están ocurriendo. Uno es el avance de un nuevo cuerpo legislativo en materia de biocombustibles y también un paso fuerte que se ha dado esta semana con la hidrovía, donde vamos cumpliendo etapas como para llegar rápidamente a tener una estrategia de largo plazo para esto que es vital para toda la exportación y la importación también de los bienes que comercializamos entre la Argentina y el mundo. Hablaremos también con Ramiro Costa. Ramiro es el gerente general de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y es el presidente del Congreso de Maizar que se desarrolla el miércoles próximo en Golden Center, acá en la ciudad de Buenos Aires, el gran think tank del año que tiene que ver con todo lo que está sucediendo con esta cadena crucial de la Argentina. Estos son entonces los invitados y los temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en el campo de la Industria Verde. Ya empezamos. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Continuamos en el campo, la Industria Verde. Se celebra el 24 de mayo, el domingo próximo, el Día Nacional de la Olivicultura. Buen motivo para conversar con José Chediak, titular del grupo Fronesis y de Solfruit, que es la principal productora de aceite de oliva en la Argentina. José, te damos la bienvenida y queríamos que nos cuentes un poco lo que es hoy la organización dentro del sector olivícola del grupo que vos presidís. ¿Qué tal, Héctor? Mucho gusto. Gracias por tu invitación en esta fecha tan importante. Bueno, Solfruit, como sabés, es un actor importante dentro de la olivicultura argentina. Estamos establecidos con nuestra fábrica, tanto la parte de obtención de graneles como de fraccionados, en la provincia de San Juan, y también tenemos producción frutícola, o sea, olivícola, en la provincia de La Rioja. Solfruit está instalado en San Juan, particularmente en una región que es Sarmiento, donde se elabora el 50% del aceite de oliva de la Argentina. La Argentina tiene un proceso de tal vez no tan significativo en volumen a nivel mundial, pero sí significativo en cuanto a lo que es virgen extra, que serían los aceites de máxima calidad. Y esto es posible porque las plantas para obtención del aceite, vos sabés muy bien que es el aceite de una fruta, están radicadas o están planteadas directamente sobre las mismas plantaciones, con lo cual el tiempo de recolección
hasta el tiempo de su procesamiento son horas, es mínimo. Y eso es lo que beneficia la posibilidad de hacer una recolección muy cuidada en el momento óptimo de cada una de las variedades y ser procesada inmediatamente. Esta es una ventaja que el principal productor mundial de aceite de oliva, que es España, no la tiene, porque básicamente su sistema es en base a grandes cooperativas y su sistema de recolección manual en el alto porcentaje de su olivar impide hacer una recolección en tiempo justo, digamos, y mucha de esa aceituna se cae al piso produciendo aceite que son vírgenes, pero son lampantes, es decir, de alta acidez, y luego esos aceites merecen ser refinados. En cambio, Argentina, digamos, como te decía, tiene en la mayoría de los casos un proceso integrado entre el productor que tiene sus propias plantaciones y su planta de aceite de oliva. Y en el caso del Solfruit, ha integrado totalmente la cadena de valor con su propia marca, que es Oliovita, una marca que ya está por cumplir cerca de 30 años, empezamos en 1999, y con casi 300 premios internacionales, y además de producir en Solfruit Oliovita, estamos produciendo 13 marcas propias. Fuiste muy rápido al producto terminado y a la góndola, pero me parece que para esto hay un proceso. Primero que es un ciclo que dura unos cuantos años, que obliga a plantar y sobre todo, bueno, instalar toda la infraestructura de riego. ¿Cómo estás manejando eso? Incluso también la cuestión, imagino, si hay riego, hay energía. Bueno, ¿cómo es la configuración de esto? Bueno, sí, te hice una descripción muy rápida, digamos, de lo que es el planteo de la agricultura en Argentina, cómo es ese proceso, dónde se produce y básicamente qué es lo que está haciendo Solfruit. Pero sí, efectivamente, digamos, desde el año 95, donde nosotros comenzamos a plantar, hasta hoy, hemos modificado muchas de las técnicas en marco de plantación, sistemas de cosecha, sistemas o criterios de poda. En todos los casos siempre se usó un sistema de riego por goteo y todo lo que es fertilización se hace a través del sistema de goteo. Pero hemos cambiado muchísimas técnicas, los sistemas, cómo se preparan los suelos, en fin, se ha modernizado todo el sistema un montón. El sistema de riego en San Juan es una provincia totalmente desértica, que no llueven más de 90 a 100 milímetros por año, por lo tanto el 90% del agua que requiere el olivar se da a través de riego presurizado. Esto es obtención de agua que está en los acuíferos. Y en el caso del Solfruit, particularmente, viene en un proceso de reconversión de la generación de energía eléctrica, sustituyendo energía convencional o energía fósil por energía fotovoltaica. Vos sabés que en San Juan tenemos índices de radiación solar muy, muy buenos, y en este momento somos la empresa en San Juan que mayor cantidad de energía fotovoltaica estamos produciendo para nosotros mismos, y ya tenemos del total de energía eléctrica que nosotros consumimos para nuestras bombas, sean para tomar agua, digamos, de los pozos de profundidad o para la presurización, ya tenemos aproximadamente un 50% en total de la energía que consumimos que es producida a través de energía fotovoltaica. Ok. Y dentro de los sistemas de riego es todo goteo y tengo entendido que también están implementando goteo subterráneo. ¿Qué beneficios tiene eso? Bueno, sí, efectivamente, cuando empezamos a plantar pistachos, que esto fue en el año 2019, aparecieron, digamos, unos sistemas de goteo para ser enterrados que eran bastante más eficientes y estables, justamente para trabajar debajo del nivel de suelo. Y entonces en ese caso también aprovechamos no solamente para tomar esa idea en lo que es pistachos, sino que todo lo que se planteó en olivar, todo lo que se plantó en olivar desde esa fecha para adelante, también fue pensado para hacer goteo subterráneo. Entonces, no solamente estamos usando aproximadamente un 30% del agua que hubiéramos usado con un riego convencional, por el hecho de usar goteo, sino que además al usar los laterales o los goteos subterráneos, estamos evitando cantidad de evaporación del agua, con lo cual
además, digamos, de usar goteo, estamos eficientizando mucho más el uso del recurso que en vos lo sabés muy bien, en el planeta pasa a ser el recurso más escaso. Más que interesante lo que nos contás en materia de tecnología y ya nos llevaste a otro producto en el que vamos a recalar enseguida, que es el de los pistachos. Pero ahora quiero redondear un poco el tema del aceite de oliva. Toda esta producción y todo este desarrollo está hecho pensando, pienso yo, en lo que es la posible expansión del mercado argentino, que tengo entendido consume muy poco a nivel comparativo de otros países aceite de oliva, y también mirando al mercado internacional. Incluso te animaste a desafiar a los españoles. Bueno, yo no tengo ninguna duda, hablando de las calidades, de que la media de los aceites argentinos, no digo algunos aceites especiales españoles que hay muy buenos, pero que en la media de los aceites argentinos versus la media de la calidad de los aceites españoles somos muy superiores, no tengan ninguna duda, porque prácticamente el 95%, 96% de lo que se produce en Argentina es virgen extra. Y esto tiene que ver con el proceso de que las que llaman los españoles las almazaras, que es la planta donde se hace el crushing de la aceituna y se obtiene el aceite. Recordemos para la gente que no está en el tema que el aceite de oliva es el jugo, digamos, de la fruta, ¿no? No tiene nada que ver con un aceite de semilla. De la pulpa de la aceituna se separa el sólido y el agua y queda el aceite. Y este proceso, digamos, integrado entre la plantación y la planta es lo que nos permite beneficiar excelentes calidades de aceite. Pero ahora voy un poquito a mercado, que es la pregunta que me hiciste. Para que tengas una idea, Argentina produce entre 30 y 40 mil toneladas de aceite de oliva por año. Este es un año muy bueno. El caso del Solfruit, este año estamos entre 6.000 y 6.500 toneladas proyectadas. Estamos en este momento transitando un 70-75% de la molienda del año, pero proyectamos que vamos a superar las 6.000 toneladas. Vamos a estar cercanos a las 6.500 porque estamos moliendo aproximadamente 40 millones de kilos de fruta. Al 15% es esto, más o menos 6.500 toneladas. Pero bueno, la Argentina, como te decía, produce entre 30 y 40 mil toneladas y no consume más de 6, 7 mil toneladas. Y esto es aproximadamente 200 gramos o un poco menos de 200 gramos por habitante por año. Los países que son grandes consumidores, que son los que están alrededor de la cuenca, digamos, mediterránea, del mar Mediterráneo, están entre 11, 12 kilos por habitante por año. Y esto es básicamente porque no solamente usan a este aceite, digamos, para condimentar, sino que se usa básicamente en la cocina, digamos, es el aceite con el que se cocina. La Argentina es un importantísimo productor de oleaginosas, el caso de la soja y de girasol, y bueno, se ha acostumbrado a consumir otro tipo de grasas, como son las grasas que vienen, digamos, de semillas. Y entonces Argentina se consume 6, 7 mil toneladas y exporta unas entre 23, 25, 26 mil toneladas por año. Pero tenemos países vecinos, como es el caso de Chile, que están consumiendo 1 kilo por habitante por año, y en el caso de Brasil ya está cercano a medio kilo por habitante por año. Entonces proyectemos, si Argentina consumiera medio kilo, el caso de Brasil, con 50 millones de habitantes prácticamente tendríamos muy poco saldo exportable. Y si consumiéramos lo que consume Chile, es decir, 1 kilo por habitante por año, la Argentina sería importador de aceite de olivas. Así que nosotros cuando vos me decís estamos plantando nuevas fincas, estamos agrandando nuestras fábricas, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en que estamos produciendo un aceite de altísima calidad que siempre tiene el mercado asegurado. Argentina no es formador de precio, pero somos muy, muy competitivos en cuanto a la cantidad de aceite que nosotros producimos por hectárea. Es prácticamente 3 veces lo que produce España por el tipo de planteo que tenemos versus el español. 3 veces digo en producción por hectárea, ¿no? Y con costos muy bajos, muy, muy razonables. En ese sentido, somos competitivos. Y decía, tenemos aceites de altísima calidad que tienen mercado en el mundo, pero por otro lado también tenemos una apuesta muy importante
aumentar el consumo per cápita en la Argentina. Bien. Bueno, José, te pido un segundito, vamos a ir al corte y enseguida continuamos porque esto está muy sabroso. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Y continuamos conversando con José Chediak. José, hace poco se celebró el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Eso puede generar perspectivas favorables o es también una amenaza o tiene los dos costados? Yo creo que para Argentina en particular, que es el líder en producción de aceite de oliva de toda Sudamérica, es una amenaza enorme. Porque justamente como el sector, y sobre todo España, pero en Europa en general, pero sobre todo España, que produce el 50% del aceite de oliva del mundo, no podría competir, realmente no podría competir porque tiene costos muy altos para los niveles de producción que tiene por hectárea, necesita ser muy subsidiado. Y es subsidiado básicamente por las comunas o por las regiones, por España y por la Comunidad Económica Europea. Esto nosotros ya lo probamos en la década del 90, se hizo todo un estudio donde se verificó lo que los productores planteábamos y a partir de ese momento quedó un arancel de importación de los aceites europeos del 31,5%. Obviamente, digamos, al estar en Mercosur, lo lógico hubiera sido que Brasil copiara ese mismo, o reflejara ese mismo nivel de arancel. Para que tengas una idea, Brasil importa unas 100.000 toneladas de aceite de oliva porque sigue aumentando su consumo. Y Brasil no lo tomó, pero había puesto un arancel del 10%. En este acuerdo, Mercosur, Comunidad Económica Europea, lo que se ha convenido y que nosotros como cámaras, todas las cámaras argentinas venimos planteándolo, las cámaras olívicas venimos planteándolo, está proyectado una baja de los aranceles de un 2% anual. Con lo cual, en 15 años no tendríamos ningún arancel y esta baja de estos aranceles es sin ningún compromiso de cambio de los subsidios que Europa acepta tener, porque no es que Europa desconoce que tiene subsidios, Europa los reconoce, pero en este acuerdo que se está haciendo, Comunidad Económica Europea en Mercosur, vamos a bajar los aranceles 2% por año hasta que desaparezcan totalmente, sin ningún compromiso de la contraparte para decir, bueno, estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Obviamente, todas las cámaras lo hemos planteado, la Cámara Olivícola de San Juan ha liderado este reclamo, porque obviamente de San Juan sale el 50% del aceite de oliva de la Argentina, pero la Cámara de Mendoza, la de Catamarca, la de La Rioja, etc. Hemos planteado esto a través de la FOA, que es la federación que nos une, la Federación Olivícola Argentina, y donde además interviene el gobierno argentino. Y en este momento estamos con este planteo y bueno, estamos intentando que se revierta esta situación. Pero como hay algunos de los artículos que cada uno de los países del Mercosur puede liberar, más allá de los acuerdos del Mercosur, nosotros entendemos que el daño ya está hecho porque Brasil directamente va a sacar los aranceles, con lo cual el perjuicio que le hace a Argentina realmente es muy grande, Héctor.
un tema para considerar seriamente. José, hay otros temas que involucran un poco al desarrollo que tiene el grupo Phronesis, y, del cual forma parte Solfruit. Por ejemplo, lo de los pistachos que también tenés en San Juan. Lo mencionaste hoy, quería que nos hicieras un breve comentario sobre lo que estás haciendo al respecto. Bueno, Argentina encontró, particularmente en la zona este de San Juan, también últimamente viene creciendo la zona este de Mendoza, que son zonas que vos sabés que son muy frías, o sea, es clima continental, y que de alguna manera no se adaptó al olivo, ni a la vid, ni tampoco a muchos otros cultivos. Encontró desde el punto de vista agronómico una oportunidad en el pistacho, que es una especie de hoja caduca que requiere una cantidad de horas frías superior a las 900 horas anuales. Hora frío llamamos a menos de 7 grados centígrados positivos. Entonces necesitamos que de alguna manera esa acumulación de horas frío genera como un vector de estrés, de alguna manera para llamarlo, para que genere una gran brotación y una importante floración, lo que atrás de eso va a generar una importante producción o generación de fruta. ¿Cómo es más o menos la historia del pistacho? El pistacho, que vos sabés que tiene su origen en la zona de Irán, también algo en Irak, algo en Turquía, en Grecia, en zonas áridas, encontró de alguna manera en algunas otras regiones climas parecidos, y quien hizo de alguna manera un desarrollo tecnológico del pistacho muy importante fue la Universidad de Davis en California. Tanto creció que hoy el que lidera la producción mundial y la exportación es California. Para que tengas una idea de lo que ha crecido el consumo de pistacho, en el 2015 se tradeaban a nivel mundial unas 500.000 toneladas de pistacho. Ya en el 2021 se tradearon 1.500.000 toneladas, o sea, se triplicó el comercio mundial de pistacho entre el 2015 y el 2021. Los grandes compradores son la Comunidad Económica Europea y China. Y los tradicionales países productores de pistacho son también tradicionales consumidores de pistacho. Entonces les queda poco saldo exportable. Y ahí California vino de alguna manera a cumplir una función importantísima, generando un modelo muy, muy productivo, que de alguna manera fue la base que los argentinos hemos considerado para desarrollar en estas zonas más frías, como te decía, del este de San Juan y del este de Mendoza. Hoy la superficie que está implantada en la Argentina son aproximadamente 7.500 hectáreas, es poco todavía, de las cuales 6.500 se estiman en San Juan y unas 1.000 en Mendoza. Digo se estiman porque realmente no tenemos todavía datos muy precisos. Hemos conformado hace poco tiempo atrás la Cámara Pistachera en San Juan, con lo cual de a poco empezaremos a tener datos más fidedignos. De estas 6.500 hectáreas que están implantadas en producción, no hay más de 500, 600 hectáreas, Héctor. Y vos sabés que el pistacho es un cultivo que entra bastante en forma lenta, digamos, en producción. Recién en el año sexto, séptimo empieza a producir algo, y recién en el año 12 entra en un régimen ya estable, ¿no? Así que hay que tener espaldas anchas y un soporte financiero importante para esperarlo. Y de alguna manera, y para ir cerrando, también el acompañamiento de lo que sería el marco político para que esto se pueda desarrollar, el marco económico. Hace falta un RIGI, un RIMI o algo que vaya entre los dos. Bueno, de alguna manera, vos te imaginás, por ejemplo, el caso del Solfruit, nosotros de estas 6.500 hectáreas que se han plantado en San Juan, hemos plantado 1.100 hectáreas. Para que tengas una idea, una inversión de este tipo son más o menos 35, 36.000 dólares por hectárea hasta que entra en producción. O sea, desde la preparación del suelo, armado de equipos de riego, perforaciones, tendido de energía eléctrica, las plantas, etcétera, 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 hasta el año 7, 8 estás invirtiendo en el orden de 36.000 dólares por hectárea. Si vos plantaste 1.100 hectáreas, como es el caso nuestro,
sin la planta procesadora, ya estás hablando de una inversión de 40 millones de dólares. ¿Qué nos pasa a nosotros, ya que tocaste el tema y te lo agradezco, porque venimos haciendo este planteo y se lo hemos hecho a legisladores que han tomado nota de la situación? Creo que el Poder Ejecutivo no se dio cuenta, entiendo que no se dio cuenta, que los RIGI, digamos, funcionaron para las inversiones, para grandes empresas, pero inversiones de más de 200 millones de dólares, y los RIMI, proyectos para mini pymes, pymes tramo 1, pymes tramo 2, con un mínimo de inversión en cada caso. En el caso de las pymes tramo 2, un mínimo de inversión de 9 millones de dólares. Pero en el medio hemos quedado muchas empresas, yo estimo que somos más de 5.000 empresas, que somos empresas que no podemos categorizar como pymes por nuestra facturación, somos considerados para ARCA o para FIP como grandes empresas, pero estamos invirtiendo en una cantidad de economías, lo que nosotros llamamos economías regionales, proyectos de 20, 30, 40, 50 millones de dólares, y no podemos entrar en ninguno de estos dos parámetros, digamos, de beneficios, que básicamente en el caso de RIGI paga menos ganancias, ¿no? Y además de eso tiene amortización acelerada para las inversiones, este es un beneficio realmente muy importante, y ahora te voy a explicar por qué si tenemos tiempo. Y la otra es que no te queda frenado el IVA compras porque hay una devolución del IVA. Entonces, cuando vos tenés proyectos cuyo flujo de caja se dan vuelta en el año 7, 8, 9, ese IVA compras que te quedó frenado, todo el IVA compra las inversiones, prácticamente pasa a costo, porque cuando vos te puedas empezar a facturar para usar ese crédito, que además no tiene ajuste por inflación, ya prácticamente lo vas a haber perdido. Hagamos una cuenta, Héctor. Si yo tengo un proyecto de 40 millones de dólares de inversión, tengo aproximadamente 8 millones de dólares de IVA. ¿Está bien? Voy a perder esos 8 millones de dólares por cada 40 millones de dólares que yo invierta. Y fíjate que si tuviera ajuste por inflación, igual tendría un costo de aproximadamente 800.000 dólares por año de intereses de esos 8 millones de dólares. Entonces, el ritmo de inversión de las empresas que estamos invirtiendo en proyectos pistacheros, olivareros, de nogales, de lo que vos quieras, que son proyectos que son lentos, se ralentiza la inversión y entonces ya no pasa a ser el ritmo de la inversión no pasa a ser tu capacidad ejecutiva, no pasa a ser la capacidad financiera que vos tengas para hacerlo, no. La limitación pasa a ser una estructura impositiva que te dice, yo tengo para pagar de IVA, suponete, 1 millón de dólares por año, por poner un ejemplo, voy a invertir hasta tanto que neutralice ese IVA que yo tenía a pagar, pero no voy a invertir más que eso porque me queda frenado el IVA. Y eso se entendió perfectamente para mí por las autoridades económicas, que reglamentaron los RIGI y luego los RIMI. O sea, acá no hay un problema de entendimiento del fenómeno. Yo creo que se entiende perfectamente. Lo que sentimos es que de alguna manera faltó una mirada estratégica para todo este resto de la Argentina, que no es producir gas, producir petróleo o producir minería. Acá en este momento me estás haciendo la nota, yo estoy en Verón de Astrada, en Corrientes, estoy a pasitos de Ituzaingó, donde empieza la zona forestal. Ahí tenés la posibilidad de aserraderos, de fábricas de, qué sé yo, de aberturas, de madera, infinidad de cosas, muy cerca arroceras, posibilidad de cítricos, de lácteas, de, qué sé yo, de piscicultura, de cantidad de cosas que se pueden hacer en el país, en esas otras 20 provincias, que no son las 4 provincias que están beneficiadas, que son Catamarca y San Juan por la minería, básicamente. Después habrá algo de litio, digamos, en Jujuy y Salta, pero básicamente son las inversiones de los RIGI están yendo a San Juan, a Catamarca y después básicamente a Neuquén con el tema de Vaca Muerta. Entonces, hay una distribución bastante despareja de la inversión posible de la Argentina, con una particularidad, que todas estas economías que yo te estoy mencionando son grandes tomadoras de mano de obra. Entonces, ya que podemos expandir a otro campo, como diría un amigo mío, se exportan 60.000 millones de dólares de la pampa húmeda, se van a exportar
ponele 40, 50 mil de energía, 40, 50 mil de minería. Tenés la posibilidad de expandir a otros 50, 60 mil millones de dólares de la sumatoria de las economías regionales que hoy nos suman más de 10 mil, con una gran ventaja, que lo harías desarrollando el país hacia otras 20 provincias, haciendo un país mucho más sustentable desde el punto de vista social y económico. Me hiciste hacer un lindísimo viaje. Muchas gracias por todo esto y por haber instalado este tema tan fuerte de lo que son todas las provincias que no entran en esos ductos, en los caños de minerales, de productos agrícolas, de petróleo. Gracias. No, déjame, quiero simplemente cerrar Sí. agradeciendo al senador Vicci, senador de la provincia de Corrientes, quien tomó nota de lo que habíamos planteado. Yo fui parte de uno de los tantos que hemos planteado esta situación. Tomó nota, en el caso de él me invitó al Senado a que le pudiera explicar la situación. Se la expliqué, lo entendieron claramente a tal punto que también la senadora Bullrich tomó nota y a partir de eso se hizo un proyecto de ley que hoy está presentado en el Senado, así que quiero agradecerle mucho la sensibilidad que ha tenido el senador Vicci de ver esta situación y tener la visión de un país más abierto y federal. Y nosotros, en nombre de todas estas economías regionales, también te agradecemos a vos porque fuiste el puntal de toda esta presión que se hizo para poner las cosas en su lugar. Gracias por acompañarnos. Ojalá llegue a puerto. Va a llegar, seguro. Vos sos de los que hacen aterrizar las cosas. Gracias, José, por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde. Felicitaciones por el Día Nacional de la Olivicultura y nos vemos prontito. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Somos A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. El próximo miércoles 27 de mayo llega el Congreso Maizar 2026. Del potencial a los resultados, un espacio clave donde más de 100 expositores de la producción, la industria, la ciencia, el financiamiento y el sector público debatirán para transformar la capacidad en inversión, eficiencia y desarrollo. Ingresa ahora en www.congresomaizar.org.ar y forma parte. Continuamos en el campo, la industria verde, con lo que a nuestro juicio y dada nuestra trayectoria en el tema, es el tema de la semana, que es el proyecto de ley de biocombustibles que está corriendo ya en el Congreso, tema que vamos a conversar con Luis Zubizarreta, que en esta ocasión él también preside la Cámara de Puertos Privados, pero en esta ocasión como parte de Ciara, que suponemos que tiene una posición al respecto. ¿Cómo podés describir, Luis, este proyecto y cómo lo estás viendo? Bien, bueno, en primer lugar vos sos un pionero en este tema, sin duda alguna, así que sos un poco el padre de toda esta historia. Sí, la verdad que sí, junto con Claudio Molina. Yo te diría que había un proyecto ya presentado en diputados, del diputado Gutiérrez de Córdoba, y ahora se sumó un proyecto que es muy bienvenido, que es el de la senadora Bullrich. En el Senado, acompañada por su bancada de La Libertad Avanza, y honestamente vemos que es un proyecto que tiene la mayoría de las bondades que nosotros estamos buscando, y lo vamos a apoyar nosotros, igual que toda la industria de etanol. Ayer hubo un encuentro en la Cámara de Diputados, casualmente, citada por la Comisión PYME, en donde, bueno, tuvimos la oportunidad de expresarnos. Ahí estaba también Patrick Adams, que representa al etanol de caña, de maíz, perdón. Y sí, bueno, los dos fuimos muy claros en que nos parece que hay que trabajar en ese proyecto que está alineado
con varios puntos que nosotros venimos marcando hace tiempo. En primer lugar, Héctor, como sabés, es un momento muy oportuno internacional, porque hoy, más que nunca, como vos pusiste en tu artículo hace unos días, está muy claro la importancia de los biocombustibles, ¿no? Entonces, es muy oportuno en esta crisis global de energía que podamos, hablar de estos temas en el Congreso y finalmente salir de una ley que es pésima, una ley que había reducido el corte, que había generado más discrecionalidad y sobre todo un esquema absolutamente controlado. El nuevo proyecto tiene una ventana de salida de esto, es decir, la posibilidad de ir a un mercado libre en unos pocos años. Creemos que eso es fundamental para que la industria nuevamente vuelve a ser atractiva para más inversiones. Salir de este esquema regulado va a permitir bajar los precios abruptamente y va a poner en valor la necesidad de ser competitivo, que es crítico en cualquier actividad. Cuando vos querés comprar un auto, tenés que tener la posibilidad de pedir precio y buscar y pagar el auto más barato, digamos. No puede ser que te impongan la obligación de comprar un auto que no te conviene, caro. Bueno, acá es lo mismo, esto es un bien más y tenemos que ir hacia un esquema de competencia. En eso está estamos de acuerdo con toda la industria de etanol y está en el proyecto del gobierno. En el punto que quizás tenemos alguna divergencia es en el nivel de corte, que como sabés, nosotros aspiramos a replicar lo que sucede en Brasil, con un nivel de corte del 15%. El gobierno se estira hasta el 10%, pero además pone ahí la posibilidad de que la industria petrolera pueda hacer una mezcla en el proceso con aceite o con cebo, que forme parte del corte. Bueno, nosotros quisiéramos que ese corte sea genuinamente biodiesel y un nivel más alto, pero bueno, es la base para trabajar y salir del esquema actual que, como te digo, nos lleva a un sistema que retrocede. Tenemos manifestaciones claras de retroceso porque la mayor parte de las grandes industrias de biodiesel, por ejemplo, están paradas. Se construyeron hace más de 10 años y prácticamente no pudieron operar. Hicieron algo para el mercado internacional, se cayeron esos mercados por proteccionismo y no pueden concurrir al mercado interno. Efectivamente, están injustamente discriminadas. Y es esa paradoja, ¿no?, que nosotros estamos marcando, que las industrias, las plantas más eficientes están paradas, las que podrían proveer al mercado con un producto más barato, y mientras tanto están funcionando las menos eficientes. Es como un contrasentido para la competitividad de nuestra economía. Digamos, necesitamos darle competitividad y no podemos imponer condiciones que vayan en contra de eso. Bueno, efectivamente, como bien decís, estaba mirando un poco las estadísticas. Nosotros llegamos a producir más de 3 millones de toneladas de biodiesel en Argentina. El año pasado produjimos menos de 1 millón, principalmente para el mercado doméstico. Y lamentablemente, con la amenaza de la lista negra que nos está poniendo Europa como proveedor de aceite de soja para biocombustibles, la demanda del único mercado que tenemos, que es Europa, está en cero hoy. Este año solo se exportaron 30.000 toneladas porque todos los importadores, ante esta posibilidad de que Europa injustamente también y con una pararancelaria ponga límites al uso del aceite de soja como materia prima para el biodiesel, siendo que nosotros producimos a partir de la soja, bueno, nos saca absolutamente del mercado. Eso también es otra discusión que estamos llevando adelante. Ahí hay que destacar, Héctor, el apoyo de la provincia de Santa Fe y de la región centro, que han tenido una gestión muy fuerte con Cancillería y venimos trabajando juntos, las provincias de esa región y Cancillería, en intentar dar vuelta esa medida de Europa, ¿no?
Una última cuestión que también es tema de la semana, que es que avanza la cuestión de la hidrovía. Esto es clave también para la cuestión del biodiesel para exportación. Sí, sí, es clave para todo el comercio exterior argentino, para la importación y para la exportación. Ahí estaba mirando unos números, esta licitación que es a riesgo empresario y sin avales del Estado, es decir, pone en manos de los privados, a través de un peaje, la financiación de estas obras de infraestructura, que va a ser una empresa experta en esto. Bueno, nos van a llevar a un nivel de calado que va a permitir que nos acerquemos al mundo. Va a bajar el costo de los fletes para que nuestras exportaciones e importaciones entren al mundo y nosotros tenemos ahí algún trabajo que ese ahorro va a estar en torno a los $10, es decir, van a ser $10 más que le van a llegar al bolsillo de los productores y $10 menos que vamos a pagar por todo lo que importamos. Eso es un montón. Y de vuelta, creo que es algo que encima no le cuesta un centavo a las arcas públicas, lo vamos a hacer los propios privados, es un proceso virtuoso, más allá de discusiones que hay dando vueltas, viste, el pliego es el que hay, es el mejor que pudimos hacer y hay que patear al arco, ¿no? Y no quedarnos dando vueltas con discusiones bizantinas. Muchísimas gracias, Luis Ubizarreta, por acompañarnos en el campo de la industria verde en esta semana tan importante para la industria de los biocombustibles y para el avance del famosísimo y tan necesario tema de la hidrovía. Nos vemos prontito. Gracias, Héctor. Un abrazo muy fuerte y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Y nosotros continuamos en el campo de la industria verde. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Todos los días apostas por tu tierra. Y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones para tu agronegocio. Tenés Galicia. Continuamos el campo, la industria verde, y bueno, viene uno de los eventos centrales del año, de los think tanks, es el Congreso de Maizar. Vamos a conversar con Ramiro Costa. Ramiro es no solo factotum de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sino que también en esta ocasión es presidente del Congreso de Maizar. Así que nos parece fantástica esa designación y queremos que nos spoilees un poquito qué es lo que vamos a ver en este Congreso, en qué momento cae. Cae en un momento espectacular, Héctor. Muchas gracias por la entrevista, por la introducción que haces. Muy generoso como siempre. Es un congreso que ya tiene 20 años, muy instalado por suerte. La cadena de maíz viene creciendo mucho en los últimos años y nos parece que es una oportunidad genial la que tenemos por delante para empezar a hablar no solo de las cuestiones que siempre hemos hecho. En el Congreso siempre se ha discutido los factores que hacen a la competitividad del cultivo, sino también viendo que quizás estamos ante una economía que permite ya vislumbrar un proceso de inversiones importante para adelante. Empezar a analizar esas cuestiones para cada una de las industrias que demandan maíz en Argentina y ver desde el punto de vista de esa demanda que hoy Argentina tiene, por supuesto, y viene creciendo, si puede crecer en realidad con mucha más fuerza en los próximos años. Es el punto de encuentro fundamental y cae en un momento muy interesante porque desde Maizar una de las cosas que se impulsó dentro de todas las que empuja fue también el tema de los biocombustibles y estamos ahora con un avance muy importante en estos días, tema que hablábamos hoy con Luis Ubizarreta. ¿Cómo estás viendo el tema del etanol en el contexto de este Congreso? Y mira, es uno de los, decía, estamos viendo un proceso de creciente demanda de grano de maíz en Argentina y los biocombustibles serían uno de los grandes ganadores si cambiaran un poco las reglas del juego y se permitiera darle el impulso necesario a esta industria. Hoy aproximadamente Argentina demanda 2 millones de toneladas para producir bioetanol de maíz y sabemos que el potencial en realidad es mucho más alto.
cuando vemos lo que produce el consumo que tiene de maíz Brasil o el consumo que tiene Estados Unidos y la vinculación que tiene con biocombustibles, nos muestra en realidad que Argentina hoy está subutilizando esta demanda. Entonces tenemos a especialistas que son técnicos vinculados, por ejemplo, con biocombustibles, a especialistas del sector privado en términos de empresarios detrás de este tipo de industrias, al sector público, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, para discutir cuáles son las reglas del juego, para analizar los proyectos de ley que están en danza hoy conocidos y ver cuál sería el mejor escenario para que se transforme en una fuerte demanda creciente por los próximos años. El desafío del maíz es clave en ese sentido. Estamos en una situación internacional de riesgos geopolíticos, guerra, donde los precios de la energía han subido mucho, donde los precios incluso de los insumos, y particularmente para el maíz, todo el tema de fertilizantes le pega muchísimo, y donde la cadena de maíz, por un lado, tiene en algún lado que analizar cuál es la debilidad que eventualmente enfrenta a un escenario de esas características, como también las muchas oportunidades que se le abren. Así que me parece que en términos del contexto mundial y de lo que está pasando en Argentina como país, me parece que es un año indicado para ver qué es lo que están pensando los principales actores de la cadena maicera argentina. Largo un pensamiento que puede ser un poco polémico. Nosotros sabemos, y desde el sector, que la soja lidera lo que es el mundo agrícola, lidera las exportaciones, pero el maíz le viene penetrando muy fuerte. Pasamos de 30, 40, 50 a 60 millones de toneladas y vamos a más. Y yo creo que cuando lo metemos en el contexto de todas las industrias derivadas, incluso en el upriver, lo que hay para producir el maíz, desde la urea, ¿no es cierto?, hasta la maquinaria agrícola y demás, hasta los fletes, porque hay más volumen de maíz que de soja, los camiones, los neumáticos, implica finalmente algo que en valor en su conjunto debe estar muy cerca o por encima del de la soja. Ni hablar cuando le sumamos las proteínas animales que se hacen fundamentalmente con maíz. Sí, tal cual, es como lo decís vos, lo tenemos medido de hecho en la bolsa de cereales y nos encontramos con eso, el volumen de dinero que genera una cadena que proporcionalmente, digamos, en términos de área sembrada mucho más chica, habla también no solo de una industrialización muy desarrollada con múltiples demandas, porque recién hablamos de biocombustibles, también hablamos del sector exportador, pero tenemos la molienda húmeda de maíz, la molienda seca de maíz, tenemos todas las ganaderías, las grandes, la bovina, la avícola, la porcina, o sea, es el famoso cultivo mágico, por algo se lo llama de ese modo, desde el punto de vista de los usos, como también de las posibilidades que genera en las distintas usos que se le puede dar a este cultivo. Entonces, cuando uno ve el nivel de inversión que requiere cada hectárea, lo que genera en toda la cadena de insumos, y bueno, al final del día, cuando acumulamos todo eso y lo medimos en dinero, es muy parecido a lo que mueve la soja. Ahí, naturalmente, después la guerra año a año es quién se lleva cuántas hectáreas, y Argentina tiene por delante un potencial productivo para todo el sector agrícola muy grande, porque tenemos por un lado capacidad de seguir creciendo en extensión, pero fundamentalmente en rendimientos. Cuando vemos la tecnología que se aplica y con al acceso tecnológico que tenemos en Argentina, lo que vemos que la mayor restricción es fundamentalmente de rentabilidad. En los años que la rentabilidad es buena, que los precios son altos y que los costos están un poco por debajo y que permite proyectar un margen de ganancia interesante, lo relevamos todos los años con una encuesta tecnológica, vemos que el productor está deseoso y se incentiva a utilizar más tecnología. Y son años que clima mediante correlacionan muy bien con lo que es rendimiento por hectárea. Entonces los años como estos, que quizás son un poco más complicados porque el maíz tiene un precio determinado, pero los insumos subieron más y donde la rentabilidad se retrae, son años donde si bien la tecnología en Argentina está y tenemos acceso a las principales tecnologías, en realidad la limitante es el uso por una cuestión de, bueno, el costo que implica y el repago que logra. Así que me parece que la posibilidad de crecimiento en un mundo demandante de este tipo de granos que tenemos por delante es muy grande. Te agradecemos muchísimo, Ramiro, por estar aquí con nosotros en el prólogo del Congreso de Maizar. Así que allí estaremos en el Golden Center, como todos los años, a sumergirnos en ese baño de maíz que nos da tanta energía ahí renovable y renovada. Nos vemos entonces en el Congreso el 27 de mayo, Héctor. Muchísimas gracias, te esperamos. Gran abrazo, ahí estaremos. Un abrazo. Y nosotros enseguida continuamos acá. Snack Crops, Sociedad Anónima,
Líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil. Vida para nuestra tierra. En cada campaña hay 2 tipos de productores. Los que cruzan los dedos y los que se remangan. Los que prenden una vela y los que eligen Illinois, porque Illinois te da todo el control. Puro maíz, genética de última generación, portfolio robusto para cada ambiente. Es una marca de GDM. Cuando decidís y tomás el mando, no cruces los dedos, cruza los brazos y convertite en el guardián de tu campaña. Maíces Illinois. Sembramos resultados, sembramos confianza. Tractores Kubota, tecnología japonesa aplicada al campo argentino. Presenta la nueva serie M, de 95 a 135 HP. Mojón 1, distribuidor oficial en Argentina y Uruguay. Kubota. Y a modo de redondeo de esta edición del Campo, la Industria Verde, quiero retomar el tema que conversábamos con José Chediak, de esta cuestión del agujero que había quedado entre los RIGI y los RIMI, es decir, los proyectos, los regímenes de incentivo a las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares para todo tipo de empresas, pero fundamentalmente para las grandes empresas que son las que pueden hacer esas inversiones, y que eso quedaba concentrado en el sector minero, petrolero, algunos otros, pero todo lo que tiene que ver con la agroindustria en general no hay proyectos que involucren 200 millones de dólares, pero sí son grandes empresas que no son pymes y por lo tanto no acceden al régimen PYMI, del RIMI, que es para lo que sean empresas que pueden ser más grandes, pero que tienen proyectos de hasta 9 millones de dólares. Bueno, ahora lo que impulsa José Chediak y que comentaba que hay un proyecto de ley en el Congreso, es realmente muy interesante porque empieza a llenar ese vacío legislativo y promocional que hay en materia de legislación para la promoción de inversiones. Nos parece que es un tema crucial que esto tenga rápido despacho en las comisiones, en el Congreso, y que tenga rápida sanción para equilibrar un poco la ecuación entre lo que son pymes, lo que son grandes empresas que no acceden a los incentivos del régimen RIGI, porque no son inversiones de más de 200 millones de dólares, pero que sin embargo tienen la virtud de generar una enorme cantidad de mano de obra en países que no son, provincias, perdón, que no son ni mineras ni petroleras, pero que sí tienen extraordinario potencial fotosintético, como las provincias mismo de San Juan, Mendoza, La Rioja, y que tienen ahora la alternativa de incorporarse en este tipo de regímenes. Hasta la semana que viene.